Feliz y bendecido día. Bienvenidos a su devocional A Solas con Jesús. Bendición de lo alto. Cuando escuchamos una pregunta que ¿qué significa o qué es para ti la palabra de Dios?, se nos viene a la mente enseguida el Salmo cuando David dice: tu palabra es lámpara a nuestros pies y lumbrera a mi camino. La palabra no solamente nos ilumina el camino, la palabra no solamente es la lámpara de nosotros, pero la palabra de Dios tiene muchos significados, muchos versículos de los cuales nos habla acerca de la palabra de Dios. Pero hay un texto, un versículo del cual solamente ese versículo nos dice todo lo que realmente es la palabra de Dios. Y nos vamos al libro de Hebreos, en el capítulo 4, en el versículo 12, que dice que porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Amén. Esta es tremenda palabra, porque cuando vamos a ella, la profundidad teológica que tiene esta palabra, empezamos a ver que dice que la palabra de Dios es viva y eficaz. Puedes estar desayunando, almorzando, cenando, puedes estar durmiendo, puedes estar trabajando en tu universidad, puedes estar charlando con tu esposa, tu esposo, tus hijos, puedes estar en el cine, en el parque, donde tú quieras. Pero cuando la palabra de Dios es leída, escuchada y estudiada, la palabra de Dios es viva, trabaja todo el tiempo, en todo momento, y a veces hasta sin darnos cuenta. Por eso se vuelve eficaz, como dice otra versión, viva y poderosa. Tiene eficacia, es poderosa. Empieza a obrar, a cambiarte, a transformarte, a veces hasta sin darte cuenta. Y por eso dice que corta como espada de dos filos. Una persona que predica la palabra de Dios está siendo, el que escucha está siendo penetrado por ella, pero al mismo tiempo el que la predica también. Si yo le digo a alguien, a un hombre le digo: tú tienes que amar a tu esposa como Cristo amó a la iglesia o ama a la iglesia, automáticamente, si mi esposa y yo tuvimos un problema un día antes, discutí con ella, posiblemente no le di un trato muy bueno a ella, esta palabra, este consejo que le estoy dando a una persona va a penetrarme a mí también. Al mismo tiempo que esa persona es penetrada por la palabra de Dios, a mí también me va a empezar a cortar, porque también me va a enseñar al mismo tiempo que debo amar a mi esposa como Cristo amó o ama a la iglesia. Pero no solamente se queda ahí, dice que penetra hasta partir el alma y el espíritu. Penetra el alma y el espíritu. Dice que la palabra de Dios convence a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Cuando penetra tu espíritu, te va a convencer que eres hijo de Dios, y cuando penetra tu alma, automáticamente la hace salva. El alma que no es penetrada por la palabra de Dios se va al infierno, pero el alma que es penetrada por medio de la palabra viva y eficaz es un alma salva. Y cuando te dice que penetra coyunturas y tuétanos, en otra versión dice que penetra la articulación y la médula del hueso. Te está hablando de la carne, te está hablando del cuerpo humano. Nos está diciendo que la palabra de Dios nos enseña a someter nuestro cuerpo, nos enseña a tener dominio propio. La palabra de Dios te enseña que te puedas aguantar, puedas soportar las tentaciones, tengas un dominio de que tu cuerpo no haga lo que quiere y desea, sino con lo que desea y lo que el Señor
quiere que tú hagas. Pero también penetra tan profundo que discierne los pensamientos y las intenciones de tu corazón. Dice que deja al descubierto todos nuestros pensamientos. La palabra de Dios dice, Jesús dice en su palabra, que cuando un hombre piensa en una mujer, adultera en el pensamiento, automáticamente es un pecador. Solamente con desearla en la mente ya está pecando. La palabra de Dios te enseña, te pone al descubierto tus pensamientos malos y al mismo tiempo los buenos. Vas a poder discernir cuáles son los pensamientos buenos y malos, porque la palabra de Dios te enseña cuál es el método y el modo de vida de nosotros. Las intenciones de tu corazón, los deseos más íntimos dentro de tu corazón, los conoce Dios por medio de la palabra, y tú eres penetrado y también vas a saber cuáles son esas intenciones. Sí, esas intenciones, como cuando tú le estás deseando mal a tu vecino, cuando le tienes envidia a una persona, cuando le tienes odio y rencor, esos sentimientos que están dentro de tu corazón. La palabra te dice que no sientas eso, que esos sentimientos no son de Dios, que no son buenos, que tú odies a una persona. Te dice que ames a tu prójimo como a ti mismo. La palabra de Dios te va a empezar a decir que no pienses mal, que no estés pensando y maquinando en tu mente cosas malignas sobre otros. Esos deseos que salen de nuestro corazón, el cual son destructivos, todo eso te lo pone al descubierto la palabra de Dios. Por eso hoy te dice esta palabra, mi querido amigo, mi querida amiga y mis queridos hermanos que están escuchando. Hoy Dios te dice que su palabra es viva y eficaz, te transforma siempre, todo el tiempo. Duermas, camines, hagas lo que quieras, te corta, te penetra alma, espíritu, coyunturas, tuétanos, y tus pensamientos y tus intenciones son descubiertas. Por eso hoy le damos gracias a Dios por medio de su palabra, porque ella transforma nuestras vidas. Por medio de ella somos salvos. Por medio de su palabra podemos saber cuál es el deseo de Dios con nosotros, cuál es el propósito que tiene con nosotros. Y hoy Dios te dice que creas en su palabra para que entiendas cuál es el poder de lo que Él quiere para nosotros. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Bueno, mis queridos amigos y hermanos, se despide usted su hermano Jairo Consuegra, pastor de la Iglesia Dios de la Profecía. Saludos para todos y ya sabes el poder de la palabra de Dios. Bye bye.